Bien, enseguida estamos ya en contacto telefónico con Marcelo Espinel. Gracias, Marcelo, por atendernos de esta llamada telefónica. Y bueno, bienvenido a nuestros micrófonos. Hay una fuerte corriente que está abogando por el voto nulo, ya que dicen no estamos de acuerdo a la existencia de este Consejo de Participación Ciudadana, entonces queremos votar nulo. Sin embargo, también hay cuestionamientos respecto a esta decisión, aunque es una decisión democrática válida. ¿Qué podría pasar si votamos nulo? Marcelo, te escuchamos. Verónica, muy buenos días y un atento saludo a tu distinguida audiencia. Pues precisamente en las últimas semanas han aumentado estas voces que instan a la ciudadanía a votar nulo, que como tú lo has dicho, es una opción políticamente válida, que es una opción política totalmente respetable. Sin embargo, creo que es necesario que la ciudadanía tenga más información al respecto de cuáles serían las consecuencias de un voto nulo. En primer lugar, la ley establece que para anular una elección se requiere que los votos válidos, en este caso, sean superados por los votos nulos. Sin embargo, debemos recordar que en esta ocasión tendremos 3 papeletas en la elección del Consejo de Participación Ciudadana y que tendremos que escoger un total de 7 candidatos. 3 en la lista de hombres, 3 en la lista de mujeres y 1 en la lista de pueblos y nacionalidades indígenas. En ese sentido se vuelve bastante complicado determinar cómo sería el cálculo de los votos nulos, pues si es que uno interpreta al tenor literal la ley, se debería entender que si una de las papeletas fue marcada de manera errónea, debería eliminarse también el voto consignado en el resto de papeletas. Pero dejando de lado este análisis, Verónica, imaginémonos que el día de mañana, que fueran las elecciones, el voto nulo gana, la ley no es clara. Se podría interpretar que, de acuerdo al Código de la Democracia, el Consejo Nacional Electoral, de ganar el voto nulo, debería convocar en 10 días a un nuevo proceso electoral con los mismos candidatos. Es decir, hay que descartar la idea que se ha transmitido en los últimos días de que si se gana el voto nulo, inmediatamente se convoca una consulta popular. La convocatoria de la consulta popular es una prerrogativa exclusiva del presidente de la República o de los ciudadanos mediante la recolección de firmas. Y solo esta consulta popular, que queda a voluntad de estas personas, podría poner en discusión la existencia o no del Consejo de Participación Ciudadana. Ahora, ¿cuáles son las expectativas de estas elecciones? En general, por ejemplo, tenemos un alto nivel de indecisión, sobre todo en Quito, respecto a las elecciones de las seccionales, de las autoridades locales, y en general tenemos muy poco tiempo de campaña para pues que todos podamos escuchar estas propuestas. ¿Cómo has visto, Marcelo, esta situación también en la ciudadanía, sumado a este hecho inédito de que se va a elegir este Consejo de Participación Ciudadana y que tampoco se conocen en demasía las propuestas? De hecho, pues hay estudios de encuestadoras que dicen que se desconoce a los candidatos. Bueno, precisamente la situación es compleja en relación a la promoción del voto informado. En este proceso electoral se han inscrito un total de 279 organizaciones políticas. Tenemos alrededor de casi 80,000 candidatos a nivel nacional y 45 días de campaña. Y en ese sentido, tal vez un poco más de días, y en ese sentido que los ciudadanos puedan conocer la totalidad de candidatos y propuestas, se ha convertido en una ardua tarea para el Consejo Nacional Electoral y para los propios candidatos. Incluso desde mi perspectiva, considerando que en un inicio se había prohibido por parte del Consejo Nacional Electoral el pautaje oficial en medios digitales. Habrá que analizar cómo se está promocionando los candidatos en estos medios digitales que poco a poco terminan siendo los más consumidos por parte de la ciudadanía, y más aún en una ciudad como Quito, en la que el voto millennial, es decir, el comprendido entre 16 y 35 años, casi ocupa el 49% del electorado. Y este voto millennial, en la mayoría de ocasiones, no se informa por los medios tradicionales de comunicación, sino acude a los medios digitales. Y al respecto del Consejo de Participación Ciudadana, debemos recordar que en la ley reformatoria a la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana, que fue aprobada por la Asamblea Nacional a consecuencia de la pasada consulta popular, se estableció que los candidatos no podían
en este caso contratar directamente spots publicitarios, tampoco podían ser patrocinados por una organización política y que el CNE tenía que limitarse a difundir los perfiles y las propuestas de estos candidatos. Y lo que nosotros estamos viendo a los spots radiales y de televisión únicamente es el cumplimiento de la ley aprobada por la Asamblea Nacional y por parte del CNE. Y claramente esta información no da las luces suficientes a la ciudadanía para que pueda consignar correctamente su voto. Incluso me atrevería a decir que el ciudadano en promedio no conoce a cabalidad cuáles son las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y si no conocemos sus funciones, se vuelve mucho más complicado saber a quién elegir. Hay un boletín de Fundación Ciudadanía y Desarrollo que me permito leer una parte. Dice: el Consejo de Participación Ciudadana, desde su creación en 2009, ha sido controvertido, puesto que durante su existencia ha mostrado ser un catalizador para la concentración del poder y la cooptación de instituciones de control por parte del gobierno ejecutivo de turno. La existencia de este organismo se encuentra consagrada en la Constitución y por ello su eliminación requeriría de un dictamen previo de la Corte Constitucional para determinar el procedimiento a seguir. Fundación Ciudadanía y Desarrollo ha hecho un llamado a las instituciones pertinentes a promover un voto informado que busque fortalecer la institucionalidad del país y el respeto al Estado de Derecho. Asimismo, dice, ha invitado a la ciudadanía a seguir de manera atenta los canales de información oficiales, así como los medios de comunicación que actualmente emprenden esfuerzos para informar a los votantes sobre el perfil de cada candidato. Esto, a pesar de esta prohibición de hacer campaña electoral impuesta por la Asamblea Nacional en la aprobación de esta normativa. Marcelo, ¿es difícil tener un voto informado en estas circunstancias? Completamente, es una tarea bastante complicada promover el voto informado, porque hemos tenido esta institución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social casi ya 10 años, y hasta el momento gran parte de los sectores ciudadanos no comprenden, como le comentaba, qué hace el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, esta ardua tarea se divide en dos acciones: comprender el rol de la institución y conocer quiénes son estos candidatos, conocer qué es lo que nos ofrece. Yo creo que es necesario actuar con responsabilidad. Las funciones del Consejo de Participación Ciudadana son las de promover la participación, promover el combate a la corrupción y la designación de autoridades, tarea que en este momento está a cargo del Consejo Transitorio. Es decir, que si es que el Consejo Transitorio culmina el proceso de designación de autoridades, no importa cómo se conforme el Consejo de Participación Ciudadana definitivo, pues si todas las autoridades están designadas, no debería haber ningún temor al respecto de este proceso de transición que lo han defendido muchos sectores. Tal vez, Verónica, el temor sea que, recordarás tú muy bien, que el Consejo Transitorio, a través de Julio César Trujillo, en conjunto con el Contralor Pablo Celi, anunciaron que no se iba a elegir al Contralor General del Estado, sino que se iba a presentar una reforma legal para poder integrar un Tribunal de Cuentas. En ese sentido, si es que no se nombra al Contralor General del Estado, el siguiente Consejo de Participación Ciudadana tendría toda la facultad para designar un nuevo Contralor, y podría ser que esto sea, o que esto haya generado temor dentro del Consejo Transitorio y dentro de las otras instituciones públicas. Pues esa sería una de las competencias que tendría el Consejo de Participación Ciudadana en el caso que hasta el 24 de mayo no se elija un contralor, algo que al parecer va a suceder, pues esta propuesta de generar un tribunal de cuentas requiere un proceso legal que toma tiempo dentro de la Asamblea Nacional. Amigos, son las 7:43, estamos dialogando con Marcelo Espinel sobre estas próximas elecciones, las expectativas, los temores también, y acerca de esta corriente que ha venido sonando muy fuerte sobre promover el voto nulo para este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Todas sus sugerencias, comentarios son bienvenidos, pueden hacerlo en nuestra cuenta de Twitter, @radiosucesosdc, con el hashtag La Noticia en Sucesos. Ahora, el asunto es que este consejo pues está puesto en la normativa, de acuerdo al Código de la Democracia, la nulidad de esta elección requeriría que los votos nulos superen a los votos válidos totales. Sin embargo, pues esta normativa vigente emitida para este proceso no establece cómo se determinará el número total de votos nulos, y más aún cuando el CNE ha contravenido esta ley para
resolver que los candidatos serán electos en 3 papeletas distintas. Es un tema que no se ha entendido por qué hicieron el Consejo Nacional Electoral de esta manera. Para los que quieren votar nulo, ¿qué le aconsejaría Marcelo Espinel si es que no está de acuerdo con este Consejo de Participación Ciudadana y no sería lo más óptimo tener este voto nulo? Bueno, en este caso, si es que un ciudadano no está de acuerdo con la existencia del Consejo de Participación Ciudadana, algo con lo que yo personalmente coincido, es necesario recordar que el voto nulo no va a eliminar de manera automática. Bien, enseguida estamos ya en contacto telefónico con Marcelo Espinel. Gracias, Marcelo, por atendernos de esta llamada telefónica. Y bueno, bienvenido a nuestros micrófonos. Hay una fuerte corriente que está abogando por el voto nulo, ya que dicen no estamos de acuerdo en la existencia de este Consejo de Participación Ciudadana, entonces queremos votar nulo. Sin embargo, también hay cuestionamientos respecto a esta decisión, aunque es una decisión democrática válida. ¿Qué podría pasar si votamos nulo? Marcelo, te escuchamos. Verónica, muy buenos días y un atento saludo a tu distinguida audiencia. Pues precisamente en las últimas semanas han aumentado estas voces que instan a la ciudadanía a votar nulo, que como tú lo has dicho, es una opción políticamente válida, que es una opción política totalmente respetable. Sin embargo, creo que es necesario que la ciudadanía tenga más información al respecto de cuáles serían las consecuencias de un voto nulo. En primer lugar, la ley establece que para anular una elección se requiere que los votos válidos, en este caso, sean superados por los votos nulos. Sin embargo, debemos recordar que en esta ocasión tendremos 3 papeletas en la elección del Consejo de Participación Ciudadana y que tendremos que escoger un total de 7 candidatos. 3 en la lista de hombres, 3 en la lista de mujeres y 1 en la lista de pueblos y nacionalidades indígenas. En ese sentido, se vuelve bastante complicado determinar cómo sería el cálculo de los votos nulos, pues si es que uno interpreta al tenor literal la ley, se debería entender que si una de las papeletas fue marcada de manera errónea, debería eliminarse también el voto consignado en el resto de papeletas. Pero dejando de lado este análisis, Verónica, imaginémonos que el día de mañana, que fueran las elecciones, el voto nulo gana, la ley no es clara. Se podría interpretar que, de acuerdo al Código de la Democracia, el Consejo Nacional Electoral, de ganar el voto nulo, debería convocar en 10 días a un nuevo proceso electoral con los mismos candidatos. Es decir, hay que descartar la idea que se ha transmitido en los últimos días de que si se gana el voto nulo, inmediatamente se convoca una consulta popular. La convocatoria de la consulta popular es una prerrogativa exclusiva del presidente de la República o de los ciudadanos mediante la recolección de firmas. Y solo esta consulta popular, que queda a voluntad de estas personas, podría poner en discusión la existencia o no del Consejo de Participación Ciudadana. Ahora, ¿cuáles son las expectativas de estas elecciones? En general, por ejemplo, tenemos un alto nivel de indecisión, sobre todo en Quito, respecto a las elecciones de las seccionales, de las autoridades locales, y en general tenemos muy poco tiempo de campaña para pues que todos podamos escuchar estas propuestas. ¿Cómo has visto, Marcelo, esta situación también en la ciudadanía, sumado a este hecho inédito de que se va a elegir este Consejo de Participación Ciudadana y que tampoco se conocen en demasía las propuestas? De hecho, pues hay estudios de encuestadoras que dicen que se desconoce a los candidatos. Bueno, precisamente la situación es compleja en relación a la promoción del voto informado. En este proceso electoral se han inscrito un total de 279 organizaciones políticas. Tenemos alrededor de casi 80,000 candidatos a nivel nacional y 45 días de campaña. Y en ese sentido, tal vez un poco más de días, y en ese sentido que los ciudadanos puedan conocer la totalidad de candidatos y propuestas, se ha convertido en una ardua tarea para el Consejo Nacional Electoral y para los propios candidatos. Incluso desde mi perspectiva, considerando que en un inicio se había prohibido por parte del Consejo Nacional Electoral el pautaje oficial en medios digitales. Habrá que analizar cómo se está promocionando los candidatos en estos medios digitales que poco a poco terminan siendo los más consumidos por parte de la ciudadanía, y más aún en una ciudad como Quito, en la que el voto millennial, es decir, el comprendido entre 16 y 35 años, casi ocupa el 49% del electorado. Y este
voto millennial en la mayoría de ocasiones no se informa por los medios tradicionales de comunicación, sino acude a los medios digitales. Y al respecto del Consejo de Participación Ciudadana, debemos recordar que en la ley reformatoria a la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana, que fue aprobada por la Asamblea Nacional a consecuencia de la pasada consulta popular, se estableció que los candidatos no podían, en este caso, contratar directamente spots publicitarios, tampoco podían ser patrocinados por una organización política y que el CNE tenía que limitarse a difundir los perfiles y las propuestas de estos candidatos. Y lo que nosotros estamos viendo a los spots radiales y de televisión únicamente es el cumplimiento de la ley aprobada por la Asamblea Nacional y por parte del CNE. Y claramente esta información no da las luces suficientes a la ciudadanía para que pueda consignar correctamente su voto. Incluso me atrevería a decir que el ciudadano, en promedio, no conoce a cabalidad cuáles son las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y si no conocemos sus funciones, se vuelve mucho más complicado saber a quién elegir. Hay un boletín de Fundación Ciudadanía y Desarrollo que me permito leer una parte. Dice: el Consejo de Participación Ciudadana, desde su creación en 2009, ha sido controvertido, puesto que durante su existencia ha mostrado ser un catalizador para la concentración del poder y la cooptación de instituciones de control por parte del gobierno ejecutivo de turno. La existencia de este organismo se encuentra consagrada en la Constitución y por ello su eliminación requeriría de un dictamen previo de la Corte Constitucional para determinar el procedimiento a seguir. Fundación Ciudadanía y Desarrollo ha hecho un llamado a las instituciones pertinentes a promover un voto informado que busque fortalecer la institucionalidad del país y el respeto al Estado de Derecho. Asimismo, dice, ha invitado a la ciudadanía a seguir de manera atenta los canales de información oficiales, así como los medios de comunicación que actualmente emprenden esfuerzos para informar a los votantes sobre el perfil de cada candidato. Esto, a pesar de esta prohibición de hacer campaña electoral impuesta por la Asamblea Nacional en la aprobación de esta normativa. Marcelo, ¿es difícil tener un voto informado en estas circunstancias? Completamente, es una tarea bastante complicada promover el voto informado, porque hemos tenido esta institución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social casi ya 10 años, y hasta el momento gran parte de los sectores ciudadanos no comprenden, como le comentaba, qué hace el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, esta ardua tarea se divide en dos acciones: comprender el rol de la institución y conocer quiénes son estos candidatos, conocer qué es lo que nos ofrece. Yo creo que es necesario actuar con responsabilidad. Las funciones del Consejo de Participación Ciudadana son las de promover la participación, promover el combate a la corrupción y la designación de autoridades, tarea que en este momento está a cargo del Consejo Transitorio. Es decir, que si es que el Consejo Transitorio culmina el proceso de designación de autoridades, no importa cómo se conforme el Consejo de Participación Ciudadana definitivo, pues si todas las autoridades están designadas, no debería haber ningún temor al respecto de este proceso de transición que lo han defendido muchos sectores. Tal vez, Verónica, el temor sea que, recordarás tú muy bien, que el Consejo Transitorio, a través de Julio César Trujillo, en conjunto con el Contralor Pablo Celi, anunciaron que no se iba a elegir al Contralor General del Estado, sino que se iba a presentar una reforma legal para poder integrar un Tribunal de Cuentas. En ese sentido, si es que no se nombra al Contralor General del Estado, el siguiente Consejo de Participación Ciudadana tendría toda la facultad para designar un nuevo Contralor, y podría ser que esto sea, o que esto haya generado temor dentro del Consejo Transitorio y dentro de las otras instituciones públicas. Pues esa sería una de las competencias que tendría el Consejo de Participación Ciudadana en el caso que hasta el 24 de mayo no se elija un contralor, algo que al parecer va a suceder, pues esta propuesta de generar un tribunal de cuentas requiere un proceso legal que toma tiempo dentro de la Asamblea Nacional. Amigos, son las 7:43, estamos dialogando con Marcelo Espinel sobre estas próximas elecciones, las expectativas, los temores también, y acerca de esta corriente que ha venido sonando muy fuerte sobre promover el voto nulo para este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Todas sus sugerencias, comentarios son bienvenidos, pueden hacerlo en nuestra cuenta de Twitter, @Radio Sucesos DC, con el hashtag La Noticia en Sucesos. Ahora, el
asunto es que este consejo pues está puesto en la normativa. De acuerdo al Código de la Democracia, la nulidad de esta elección requeriría que los votos nulos superen a los votos válidos totales. Sin embargo, pues esta normativa vigente emitida para este proceso no establece cómo se determinará el número total de votos nulos y, más aún, cuando el CNE ha contravenido esta ley para resolver que los candidatos serán electos en 3 papeletas distintas. Es un tema que no se ha entendido por qué hicieron el Consejo Nacional Electoral de esta manera. Para los que quieren votar nulo, ¿qué le aconsejaría Marcelo Espinel si es que no está de acuerdo con este Consejo de Participación Ciudadana y no sería lo más óptimo tener este voto nulo? Bueno, en este caso, si es que un ciudadano no está de acuerdo con la existencia del Consejo de Participación Ciudadana, algo con lo que yo personalmente coincido, es necesario recordar que el voto nulo no va a eliminar de manera automática